¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Belloso, de Prácticas Intermedias, y hoy voy a hablar sobre las funciones en Python. Esto como parte de las tutorías hacia los alumnos de lenguajes formales. Ok, vamos a comenzar. Entonces, las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación son estructuras esenciales de código. Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y resuelven un problema muy concreto. ¿Sí? Entonces, las funciones en Python constituyen unidades lógicas de un programa y tienen un doble objetivo. Primero es dividir y organizar el código en partes más sencillas y luego encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Ejemplo de funciones nativas de Python. Por ejemplo, tenemos la función len que obtiene el número de elementos de un objeto contenedor como una lista o una tupla, ¿verdad? O pues un diccionario, cualquier conjunto. O también la función print, que lo que hace es que muestra por consola un texto. Sin embargo, nosotros como programadores o usuarios podemos implementar o definir nuestras propias funciones. Esto con el fin de estructurar el código de manera que sea más legible y para reutilizar aquellas partes que se repiten a lo largo de la aplicación. Esto es algo muy fundamental a medida en que va creciendo el número de líneas de un programa. Entonces vamos a ver lo que es la sintaxis, cómo definir una función en Python. Para definir una función en Python se utiliza la palabra reservada def, ¿sí? Que es la primera que podemos ver aquí. Luego de eso viene el nombre o identificador de la función, que es el que se utiliza para luego invocarla. Después del nombre hay que incluir los paréntesis y una lista que es opcional de parámetros. Por último, la cabecera o definición de la función termina con 2 puntos. ¿Sí? Tras los 2 puntos se incluye lo que es el cuerpo de la función. ¿Sí? Que no es más que el conjunto de instrucciones que se encapsulan en dicha función y que le dan significado. Y por último, y de manera opcional, se añade la instrucción con la palabra reservada return, que es para poder devolver un valor por resultado. Ok, vamos a pasar a cómo usar o llamar una función, ¿verdad? Entonces, para invocar o usar una función, simplemente hay que escribir su nombre como si de una instrucción se tratara. Solo que hay que pasar los argumentos necesarios según los parámetros que defina la función. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que está definiendo la función que se llama multiplica por 5. ¿Sí? Luego tenemos el cuerpo de la función, que simplemente lo que hace es mandar a llamar a la función print. ¿Sí? El número que le mandamos como parámetro lo multiplica por 5. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función nada más. Y luego tenemos aquí un llamado a la función print nuevamente, solo para indicar que comienza el programa. Luego hacemos el llamado de la función multiplica por 5. ¿Sí? Y luego ya tenemos el llamado otra vez a la función print, luego otra vez a nuestra función. Y así la podemos llamar cuantas veces sea necesario o nosotros lo necesitemos. Ok. Eh, ok, algo importante que debemos de ver aquí en las llamadas es que tenemos cuando estamos definiendo una función,
Aquí, por ejemplo, a este número nosotros le llamamos parámetro. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el llamado y enviamos el parámetro, aquí a esto se le llama un argumento, ¿sí? Entonces, cuando estamos mandando llamar es un argumento y cuando está dentro de la función es un parámetro. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos el procedimiento versus función, ¿sí? Básicamente, en muchos lenguajes de programación existen estos dos términos. Básicamente, la diferencia es que un procedimiento no devuelve o retorna ningún tipo de valor, mientras que una función sí lo hace. Sin embargo, Python, a diferencia de otros programas, no tiene procedimientos, solo funciones, porque Python internamente devuelve por defecto el valor none cuando en una función no aparece la sentencia return o esta no devuelve nada, ¿sí? Entonces en Python solo existen funciones y no procedimientos. Ok, entonces luego tenemos los tipos de parámetros dentro de las funciones de Python. Tenemos dos tipos de parámetros. El primero, que es un paso por valor. Entonces, un lenguaje de programación que utiliza el paso por valor de los argumentos, lo que hace es copiar el valor de las variables en los respectivos parámetros. Es decir, que cualquier modificación del parámetro, del valor del parámetro, no afecta a la variable externa correspondiente, ¿sí? Y tenemos el paso por referencia. Entonces, los lenguajes de programación que utilizan el paso por referencia, lo que hace es copiar en los parámetros la dirección de memoria de las variables que se usan como argumento. Esto implica que realmente hagan referencia al mismo objeto o elemento y que cualquier modificación del valor del parámetro afectará a la variable externa correspondiente. Muchos lenguajes de programación usan a la vez paso por valor y por referencia en una función del tipo de variable. Por ejemplo, el paso por valor para los tipos simples normalmente son para los enteros y float, y paso por referencia lo hacen para los objetos. ¿Okay? Luego tenemos lo que sería la sentencia return. La sentencia return simplemente nos sirve para poder indicar el retorno de un valor en la función. Aunque también se puede utilizar para finalizar la ejecución de la función, ¿sí? Entonces es opcional el devolver o no un valor, ¿verdad? Pero luego de la sentencia return va a finalizar la función. Tenemos lo que es el ámbito y el ciclo de vida de las variables. Ok. En cualquier lenguaje de programación de alto nivel, toda variable está definida dentro de su ámbito. Esto es los sitios en los que la variable tiene sentido y donde se puede utilizar. Entonces, los parámetros y variables definidas dentro de una función tienen un ámbito local a la propia función. Por tanto, estos parámetros y variables no pueden ser utilizados fuera de la función porque no van a ser reconocidos. Mientras que el ciclo de una variable determina el tiempo en que una variable permanece en memoria. Una variable dentro de una función existe en memoria durante el tiempo en que se está ejecutando dicha función. Una vez que termina la ejecución, sus variables y parámetros desaparecen de memoria y por lo tanto ya no pueden ser referenciados. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo que sería un ejemplo práctico, ¿verdad?
Entonces vamos a crear nuestro primer archivo de Python. ¿Sí? Vamos a darle aquí un nuevo archivo que se va a llamar ejemplo.py. ¿Sí? Y vamos a empezar a editar este archivo. Ok, entonces, como decíamos, ¿verdad? Python tiene lo que son sus propias funciones, ¿sí? Entonces, tenemos que la primera función que existe y que muchos conocemos es la función print. Esta es como que una función ya definida que trae Python. De hecho, cada lenguaje trae ya sus propias funciones definidas, ¿verdad? De las cuales podemos hacer uso, ¿sí? Entonces, la función print necesita con que se le mande en el argumento una cadena de caracteres. Entonces, vamos a hacer el famoso hola mundo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la estructura de un llamado en función es el nombre de la función, abrimos paréntesis, la lista opcional de parámetros si es que necesita la función, luego cerramos el paréntesis y para finalizar un punto y coma. Esta sintaxis puede variar dependiendo de la versión de Python, pero las más actuales es esta. Entonces vamos a proceder a ejecutar nuestro programa para ver cómo funciona el llamado de esta función. Para ello vamos a utilizar la consola, vamos a ubicar donde tenemos nuestro archivo y vamos a hacer ejecución del con Python. Entonces, como podemos ver, aquí ya nos mostró en la consola el texto que mandamos a imprimir. Como podemos ver, pues hola mundo, este lo podemos ir modificando como nosotros vayamos queriendo, ¿verdad? Y podemos hacer el llamado a la función tantas veces como queramos. Ok, entonces ese sería el llamado a funciones ya definidas. Entonces, lo que procede a hacer ahorita es hacer una función definida por nosotros mismos, ¿sí? Entonces vamos a replicar esta función, por así decirlo, solo que la vamos a definir nosotros. Ok, entonces lo que vamos a hacer es personalizar la función, ¿verdad? Para que nosotros podamos enviar, ya podamos empezar a hacer uso de variables o hacerlo un poquito más sencillo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una función que se llama imprimir texto. Le vamos a llamar imprimir texto, la cual nos va a solicitar un parámetro que es el texto que se va a imprimir, y lo único que va a hacer esto es mandar a llamar a la función print y nos va a imprimir el texto que nosotros queramos. Esto es algo muy sencillo, pero nos va a servir mucho para empezar a entender cómo es que va funcionando. Entonces, para el llamado, como dijimos, solo vamos a hacer el llamado de la función y le vamos a mandar un argumento. Entonces, en el argumento, en este caso, le vamos a poner así texto enviado en argumento, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que eso es. Entonces vamos a dejar el primer hola mundo, solo así. Y vamos a proceder a ejecutar nuestro
programa. Ok. Entonces, para ello, vamos a correr el programa. Entonces, como podemos ver, ya nos manda el primer mensaje que es hola mundo y luego mandó a imprimir el texto enviado en argumento 1. ¿Sí? Como podemos ver, ya tenemos nuestra primera función definida por nosotros y hemos hecho el llamado. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a proceder a hacer una función. Bueno, sí, vamos a proceder a hacer una función un poquito más complicada. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a definir nuestra función aquí. Se va a llamar sumar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros para hacer una suma necesitamos lo que sería un número 1 y un número 2. ¿Ok? Y vamos a declarar una variable que nos va a servir para poder guardar el resultado de esta operación. Entonces vamos a poner resultado es igual a 0. Y vamos a decir que el resultado va a ser igual al número 1 más el número 2. No está de más. Vamos a declarar la variable y le vamos a asignar de una vez. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar aquí, desde aquí. Vamos a mandar, dice, el resultado de la operación estos puntos. Y vamos a ponerle que nos imprima el resultado. Ok. Y vamos a hacer la ejecución de esto para ver cómo nos funciona. Vamos a ejecutar nuestra función y nos dice que, bueno, nos hicieron falta los 2 puntos. Ok, entonces, como podremos observar, sigue ejecutando siempre el hola mundo, ¿verdad? Luego hace la impresión del texto, que es este texto. Esto lo vamos a quitar para que no nos entorpezca en este momento. Pero como podemos ver, ya aquí nos mandó el mensaje, el resultado de la operación es 8. ¿Sí? Entonces podemos ver de que aquí nosotros ya recibimos 2 parámetros y mandamos a hacer esta suma enviándoles ya 2 números. Como bien podemos ver, en algunos lenguajes de programación, cuando nosotros declaramos los parámetros de la función, este necesita que nosotros le indiquemos qué tipo de dato es el que tiene dicho parámetro. Sin embargo, como podemos ver en Python, no es así, ya que en Python él, por alguna manera, de así decirlo, intuye el tipo de datos según lo que le enviemos y trata de realizar o ejecutar todas las operaciones que tengan en el cuerpo de la función y media vez sea posible, o sea, no haya un error semántico, por ejemplo, a una cadena de caracteres restarle un número, eso ya sería algo semántico, ¿verdad? Y nos daría error.
pero media vez sea algo posible, Python lo va a construir y lo va a procesar. ¿Ok? Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un poquito más interesante eh, esta función para que nosotros podamos ver realmente el funcionamiento. Entonces, en vez de sumar, le vamos a decir que se va a llamar operar. Y vamos a necesitar un tercer parámetro que se va a llamar operador. Es para que nosotros podamos ver qué tipo de operador, y según este operador vamos a hacer la función. Entonces vamos a, ahora sí vamos a declarar esto en 0 y vamos a decir si el operador es igual a más, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que el resultado va a ser igual al número 1 más el número 2. ¿Sí? Ahora bien, si no es un más y el operador fuese un menos, por ejemplo, entonces el resultado va a ser igual al número 1 menos el número 2. Y vamos a copiar esto para multiplicación y división. Solo vamos aquí a ponerlo bonito, diría, para que se vaya entendiendo nuestro código. Ok, entonces menos por y división por y este sería una división, ¿verdad? Y siempre que nos imprima cuál va a ser el valor de el resultado de nuestra operación. Entonces, perdón, vamos a mandar a llamar esta operación que sería operar, y necesitamos ahora un tercer parámetro, por ejemplo menos. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Y se me olvidó ponerle los dos puntos acá. Ok. Un segundo. Creo que sería esto. Vamos a ver. Oye, perdón, es que se me olvida que en Python el else if es un elif, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Y vamos a darle. Ok, ahora sí. Entonces aquí ya nos muestra que el resultado de la operación es un 2. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una multiplicación, por ejemplo. Y como vemos, está funcionando perfectamente nuestra función de operar. Entonces, si nos damos cuenta, pudimos acomodar esta función para que nos hiciera las operaciones básicas de una calculadora, por así decirlo. No tuvimos que crear, por ejemplo, 4 funciones, una de sumar, una de restar, una de multiplicar y una de dividir. Incluso vamos a hacerla de dividir para ver los datos que nos arroja, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, nos arroja hasta los números con sus decimales. Ok.
Entonces, ahora vamos a hacer vamos a pasarle como argumentos lo que serían variables, ¿sí? Entonces vamos a decir que nuestro número 1 es igual a 1, es igual a 5, y un número 2 va a ser igual a 2. Si nos damos cuenta, yo estoy llamando estas variables tal como se llaman los parámetros, ¿sí? Vamos a ver si nos da error. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, no nos dio error y nos está diciendo que el valor es 2.5. ¿Y por qué no nos dio error, verdad? Esto es debido a lo que veíamos en la teoría, el ambiente de cada variable. Este parámetro, que aquí se llama número 1, solo va a existir dentro de la función, ¿sí? Fuera de la función no existe ninguna variable que se llame número 1, y es por eso que yo puedo aquí declarar una variable que se llama número 1, al igual que la variable número 2, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos usando como argumentos variables también. Entonces, ahora lo que quiero ver, que vamos a proceder a ver, es qué nos está devolviendo esta función. Si se dan cuenta, en ningún momento he puesto la palabra return, que es la que nos va a devolver un valor en específico. Pero para dicho vamos a poner el print, la función print, y le vamos a enviar como argumento toda nuestra función. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nos está diciendo que no está devolviendo nada. Sin embargo, aunque aquí diga no, sí nos está devolviendo ese no. Y es por eso que en Python no existen los procedimientos, solo las funciones, ¿sí? A todas las funciones que no devuelvan ningún valor, por default Python siempre va a devolver un no. ¿Ok? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a devolver el valor, ¿verdad? Entonces, en vez de que imprimamos los resultados aquí, porque nosotros muchas veces el resultado no lo necesitamos dentro de la operación, sino afuera, ¿verdad? De donde está siendo llamada la operación. Entonces vamos a decir que el resultado va a ser igual a lo que nos devuelva la función operar, y aquí en vez de ser un print, lo que vamos a hacer es, bueno, esto sí me va a servir, lo voy a poner aquí abajito para mientras, y en vez del print yo le voy a dar un return, ¿sí? Vamos a hacer el return de resultado, con lo cual nos debería de devolver el valor, ¿verdad? Entonces aquí en print vamos a hacer, vamos a usar nuestras funciones y vamos a imprimir nuestro resultado. Ok, entonces debe arrojarnos prácticamente lo mismo, pero haciéndolo de una forma diferente, ¿sí? No lo he guardado, por eso fue que se compiló la última versión, y ahora sí. Entonces nos dice que el resultado de la operación es 2.5. Nos tiró el mismo resultado que la vez anterior. Y si nos damos cuenta, el resultado lo guardamos dentro de la variable que también declaramos como resultado. Y mandamos a operar. Bueno, pero los argumentos pueden ser
Como decíamos, pueden ser variables, pueden ser textos, o pueden ser incluso llamadas a las mismas funciones o a cualquier otra función. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la misma función de operar para poder ir viendo su comportamiento. Entonces aquí en vez de mandarle como número 1, le vamos a dar que mande llamar a la función operar con el número 1, siempre con el número 1 y con el número 2. ¿Ok? Entonces el resultado de esta operación nos la va a mandar como parámetro para la ejecución de esta segunda llamada a la función. Entonces nos falta aquí qué operación queremos que haga. Vamos a hacer una suma, por ejemplo, y aquí vamos a hacer una multiplicación para que sea más fácil, ¿sí? Entonces la primera función nos debería dar un 7 y luego al hacer ya la segunda ejecución debería decir el 7 y multiplicarlo por nuestro valor que es 2. Y como resultado final nos debería de dar el número 14. Entonces vamos a correrlo para ver si nos está funcionando. Y como podemos ver, efectivamente nos está arrojando el resultado que es 14. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que cuando nosotros hacemos el llamado a la primera función, entonces viene y va a operar primero los parámetros. Como encuentra que un parámetro es el llamado a la función, opera primero este llamado, hace este llamado primero, lo resuelve, luego cuando retorna su valor, ya procede al segundo parámetro, al tercero y hace la ejecución de la operación. Incluso aquí en el número 2 nosotros podríamos poner, por ejemplo, otra operación, ¿verdad? Una operación matemática que básicamente lo va a ejecutar. Entonces, lo que hace esto es que lo sintetiza, ¿verdad? Resuelve las operaciones y luego ya lo manda ese argumento hacia, hacia nuestras funciones. ¿Ok? Entonces, incluso nosotros podemos tener dentro de una función varias funciones, varias sentencias de return. Para esto, la más utilizada, por así decirlo, son las funciones que se le llaman booleanas, porque lo que retornan es un verdadero o falso. Entonces para ella vamos a declarar, vamos a ponerle es número, por ejemplo 5. Vamos a decirle que nos mande un número y que lo que vamos a hacer básicamente es validar si el número que nos están enviando es el número 5. Si es el número 5, lo que vamos a hacer es retornar un verdadero. Y si no fuese el número 5, con el else vamos a retornar un falso. ¿Sí? Entonces para ello vamos a mandar a llamar nuestra operación. Vamos a declarar nuestra variable número a evaluar. La vamos a poner evaluar. Por ejemplo el 6, digamos. Y vamos a hacer esto. Si es número 5, ¿verdad? Nuestro número a evaluar. Creo que está necesario aquí. Si es número 5, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir el texto si era un número 5. ¿Ok?
Y si no, en el else, lo que vamos a hacer es imprimir no era número 5. Ok. Entonces, si todo está bien, vamos a correr este programa en el else salvo. Ok. Parece el else también lleva esto. Ah. Ok, false. Y me imagino que esto también. Van, como son palabras reservadas, las necesita con la primera mezcla. Ok, entonces como podemos ver en el resultado ya de evaluar esta función, nos dice que no era un número 5. Obviamente nosotros sabemos que aquí es un número 6, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, usamos como argumento de la condicional if el ejecutar de una función. Esto también es válido. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo que es un 5, ahorita nos debería devolver que sí es un número 5. Entonces, aquí también nos dice que sí era un número 5, ¿verdad? Entonces, porque como nuestra función, los valores que devuelven es true o false, es lo que evalúa el if, perfectamente lo podemos usar. Ok, perfecto. Entonces, con esto podemos ver el uso de las funciones. Y para terminar, vamos a hacer lo que es una llamada a una función, pero que es una función recursiva. ¿Ok? Entonces, una función recursiva es una función que se puede llamar a ella misma cuantas veces lo necesitemos o sea necesario. ¿Ok? Entonces vamos a definir nuestra función, se llama recursiva. ¿Sí? Vamos a pedirle un número. ¿Ok? Y lo que vamos a decir es que si el número es menor que 20, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es imprimir el número y luego vamos a mandar a llamar a la función recursiva nuevamente, pero incrementando en 1 nuestro número, ¿verdad? Si no, nunca va a tener dónde salir. Y por último vamos a hacer el llamado de la función recursiva y le vamos a enviar, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esta función y ver cómo funciona. Ok. Entonces, como podemos ver, solo le vamos a poner un mensaje para que sepamos que dónde empieza y dónde inicia. Inicio de función. Sí. Ok. Vamos a ejecutar. Ok. Perdón. Esto tendría que ser aquí abajo. Nuevamente. Solo es para que lo podamos apreciar bien. Entonces, si nos damos cuenta, lo que hace una función recursiva es que la peculiaridad de esta es de que se llama a ella misma cuantas veces nosotros eh, lo necesitemos o le indiquemos, ¿verdad? En este caso yo le indiqué que mientras que el número fuera menor que 20,
se iba a seguir llamando a ella misma. Entonces, si nos damos cuenta, empezó con el 5, que fue el primer número que yo le envié, ¿verdad? Fue el 5. Entró a la función, la evaluó, dijo 5 es menor que 20. Y como no lo es, vino, imprimió el número, que sería el número 5 que nos está mostrando. Luego mandó a llamar a la función recursiva, que es ella misma, aumentándole en 1 el valor, ¿verdad? Entonces pasó a 6, evaluó el 6, es menor que 20, lo imprimió, lo incrementó en 1 y lo mandó a llamar. Se fue el 7, así hasta que llegó al número 19. Entonces en el 19 incluso todavía lo mandó a llamar porque 19 es menor que 20, lo imprimió, mandó a llamar el número que 20, pero con el número 20 dijo 20 es menor que 20, como no es cierto, finaliza la función y regresa a donde fue llamada anteriormente. Entonces terminaría este paso de donde nosotros le mandamos el 19 más 1, ¿verdad? Entonces finaliza la función y regresa otra vez al paso anterior, que sería el 18 más 1, lo finaliza y así se van hasta finalizar el 5. Y si quieren, para corroborar esto, lo que tenemos que hacer es ponerle código después de llamado de función recursiva. Ok, entonces la vamos a ejecutar. Y como podrán darse cuenta, hace el primer llamado, viene, ejecuta la función, se llama recursivamente a ella misma hasta que termina, hasta que ya no cumpla con la recursividad. Luego se sale y ya avanza a la siguiente sentencia, que en este caso sería el imprimir el texto. ¿Sí? Entonces aquí está el inicio de la función recursiva, se ejecuta toda la función recursiva y luego cuando finaliza ya procede el programa. ¿Ok? Entonces básicamente eh, esto es una guía básica de cómo son las funciones en Python y espero que les sirva todo este material. Gracias.